Buenas noches para todos, aquellos que están mirando y escuchando fuera de la carpa, pero también aquellos que están vía YouTube. Y quería contar un poquito de mi vida. Bien, como dijo Matías, yo hoy en día vivo en Trinidad, en Flores, pero soy nativo de Villa del Carmen, de Durazno. Y yo quería contarte que yo nací en un lugar donde no era cristiano, aunque mis padres de grandes se convirtieron y empecé desde muy chico a ir a la iglesia. Yo no nací en un lugar cristiano, no nací en un hogar cristiano, pero sí mi trayecto de niño, adolescencia, de juventud, la pasé en un lugar en donde Cristo era la cabeza. Y yo quería comentarte que hoy donde estoy viviendo no hay iglesia. Y aunque antes vivíamos en Villa del Carmen y sí, teníamos iglesia y servíamos allí, también habían estas actividades como hoy en la carpa, pero presenciales, en donde los niños estaban alrededor y allí se hacía la oración y pensábamos, nuestros líderes decían, bueno, hay que orar y pedirle perdón a Dios porque nos vamos al infierno, nos vamos a una eternidad sin Dios. Y yo pensaba eso y aún siendo niño decía, bueno, pero yo hago todas las cosas bien, vengo a la iglesia con mis padres y estoy haciendo todo medianamente bien. Ahora no me había dado cuenta que realmente yo tenía que pedirle perdón a Dios para que pudiera al cielo. En un momento de mi vida, siendo niño, yo oraba muchas veces y levantaba la mano y allí decía, sí, yo ya soy salvo, ya soy salvo. Hasta que un día me di cuenta que no era así, porque repetía simplemente una oración. Y siendo niño, no me acuerdo de la edad, yo repetí una oración de corazón y me di cuenta que era hijo de Dios. Ahora bien, mi vida no cambió rotundamente, ya que ya vivía en una familia donde todo era Cristo y íbamos a la iglesia domingo a domingo y no hubo un cambio rotundo. Ahora bien, sí, en mi corazón dentro mío, cuando yo hacía algo mal, me daba cuenta y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, estás haciendo esto mal. Y ese es el momento donde te das cuenta si sos hijo de Dios o no. Entonces, a lo largo de los años, después entrando a la adolescencia, empecé a probar lo que era el mundo también. Y empecé a salir con mis amigos y mis amigas, y así. Y donde me di cuenta que el mundo era rico, y habían cosas lindas en el mundo. Pero me di cuenta también que la iglesia y Dios tenía algo mucho mejor que eso. Me di cuenta que Dios tenía un plan preparado para mí, y lo tiene. Y luego en esa adolescencia hubo un punto donde varios amigos y líderes me dijeron, no tenés que adorar a dos dioses, hay un solo Dios y hay que adorar a ese solo Dios. Y fue el momento de decidir, en donde no había un gris, era blanco o negro. Y yo tuve que decidir por Dios, porque me di cuenta que realmente ese era el único Dios vivo y eficaz, la única esperanza que podemos tener. Entonces, luego de pasar de esos momentos, hoy te puedo decir que yo experimento el amor de Dios. Y me doy cuenta que Dios realmente existe, a través de las cosas, de la naturaleza, de las diferentes situaciones. Y yo te lo puedo decir, porque lo estoy viviendo. No es un cuento, no es un lavado de cerebro. Yo lo estoy viviendo, por eso lo cuento. También, en este momento, cuando vos me estás escuchando, y quizás afuera de la carpa me están escuchando, no es casualidad que estés escuchando esto. Date cuenta que Dios realmente existe y que después de la muerte realmente hay una vida eterna. Ahora es nuestra decisión tomar si tenemos una vida eterna con Dios o sin Dios. Por lo tanto, yo quería dejarte un versículo. Allí en Eclesiastés 12, uno dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quizás han pasado muchos años de tu vida y digas, no sé, tuve mi juventud y simplemente la disfruté en fiestas y tras fiestas. Ahora, Dios te quiere dar un propósito de vida. Te quiere dar algo diferente, algo que el mundo no te puede dar. Una paz diferente. Y ese es el mensaje que yo tengo que dar. En mi vida lo veo. Quizás no en cambios radicales, pero sí en pequeñas cositas que Dios va marcando. Y Dios va marcando actitudes. Y va mostrando que su amor cada vez es más grande. Y esto yo te lo quiero contar porque lo he hecho en mi vida, Dios. A través de diferentes personas lo veo y también en mi vida. Y este es un poquito de mi testimonio. Nací en una familia que no era cristiana. Se convirtieron de grande mis padres. Hoy en día tengo una hermana también. Y vamos a la iglesia y queremos aprender más de Dios. Pero no simplemente por una religión,
sino porque nos damos cuenta que Dios es más que eso. Cuando tenemos una relación con Dios, es lindo eso, y nos damos cuenta que Dios es el creador realmente. Así que ese es el mensaje que yo te quiero dar, con mi testimonio y con el testimonio de muchos otros. Dios es vivo, Dios existe, y después de la muerte hay vida eterna, con Dios o sin Dios. Gracias.